26 en adelante. Mateo capítulo 28 es parte de los libros signóticos, que la palabra signótico es el paralelismo en los tres libros, ¿correcto? Juan no forma parte de los libros signóticos. Amén. Y dice de la manera siguiente, voy a pedir al de la pantalla que me ayuden ahí. Pero los 11 discípulos, y ojo con la palabra 11 discípulos, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Inclina tu rostro. Padre, gracias, porque sé que tú vas a hablarnos, sé que tú vas a redarguirnos, sé que tú vas a corregirnos. Y te pedimos, Señor, que tu palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. El tema hoy es una misión completa, ¿correcto? Una misión completa. Es interesante que la Biblia llama a un grupo de personas llamado iglesia, ¿correcto? Ese grupo de personas, cuando usted va a Mateo capítulo 10, usted mira, cuando hablamos, de los discípulos, de los apóstoles, lo que se nos vienen a la mente son hombres con capa, hombres que digan el S en el pecho, ¿no? De superhombres. Pero cuando miramos más a profundidad a los apóstoles, podemos ver a alguien llamado Judas Iscariote, el cual traicionó a Jesús. Podemos mirar también que Jesús llama a un tal Pedro, que le corta la oreja a uno y que él traiciona al mismo Jesús. Y miramos en el capítulo 10 de Mateo que también Jesús llama a uno Mateo, que se caracteriza por la incredulidad, ¿correcto? Y cuando miramos todo ese panorama, quien Dios llama, nos preguntamos, ¿por qué Dios llamó a gente tan imperfecta? Por la simple y sencilla razón de que Dios no anda buscando perfección para Él perfeccionarnos. Amén. Y esto es muy interesante, muy interesante. ¿Por qué hablo de todos estos hombres? Porque la iglesia no la componen un grupo de personas con super santidad o que son super hombres o super mujeres. Dios llamó a personas comunes y corrientes, a personas que dice el apóstol Pablo que no eran nada, pero que en Cristo somos más que vencedores, a personas, muchos como Amós, correcto, siendo un boyero, un jornalero, a gente como Pablo, gente preparada. Pero Dios llamó a personas y les constituyó iglesia. Que la palabra iglesia significa una asamblea, un junto de personas. Pero dentro de esa iglesia que Dios llamó, que Dios dio su vida para redimirla, para salvarla, porque cuando nos remontamos a Génesis, podemos ver la cronología en cuanto a la creación, ¿correcto? Pero también podemos ver el primer pecado en Génesis capítulo 3. Y en ese primer pecado, el hombre se desvió de su camino. El hombre hizo una ruptura entre Dios y la creación, ¿correcto? Pero desde ese momento, Samuel Pérez Milo dice algo muy interesante. Antes de Dios hacer la creación, hizo la redención, porque Dios sabía que el hombre iba a fallar. Pero desde ese momento Dios hace la cruz, Dios hace ese plan redentor, ¿correcto? A lo que quiero llegar es a esto, que la iglesia la componemos nosotros, pero que a esa iglesia hubo alguien que dio su vida en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Isaías capítulo 53 dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y que sobre Él fue todo, ¿correcto? Ahora bien, lo interesante es esto, que esa iglesia que Jesús dio su vida, a esa iglesia que Jesús no escatimó su propia vida, a esa iglesia que derramó Jesús su última sangre, ¿correcto? Que sufrió hasta los sumos, a esa iglesia que somos nosotros, no solamente la salvó, sino la comisionó, ¿correcto? En pocas palabras, el deber de Jesús fue salvarnos, redimirlos,
pero también nos comisionó, nos dio una comisión, ¿correcto? Y es aquí donde quiero llegar a algo muy interesante. Y uno de los problemas que miramos cuando leemos Mateo es no sabemos cuál monte, ya que Jesús se aparece 12 veces después de haber resucitado. Ese es uno de los problemas que tenemos cuando miramos el texto. Si notamos, comienza el versículo que habían 11 discípulos porque Judas lo había ¿qué? Traicionado. Lo había, ya estaba profetizado, todo esto, ¿no? Es interesante leer la carta de Judas, muy interesante, que si usted no está cimentado, la carta de Judas lo puede convencer, ¿correcto? Pero es muy interesante. Ahora bien, cuando miramos más adelante, dice que fueron a Galilea, capítulo 26 de Mateo. Las mujeres también recibieron estas instrucciones por el Señor y el ángel, pero hay una realidad muy grande. Uno de ellos es que me llama mucho la atención el versículo 17. Sigamos más adelante. El versículo 17 dice que, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y esa parte me llama la atención. Que le adoraron, pero algunos ¿qué? Dudaron. Y eso es muy interesante. Yo me preguntaba, ¿cómo podemos, sigamos adelante, cómo podemos adorar a Dios bajo este elemento de duda, bajo este elemento de incredulidad? Tanto Marcos, llama la atención y dice de que Jesús le reprendió, ¿correcto? Le reprendió por su incredulidad. Pero lo interesante es esto. Lo interesante es que cuando uno adora en esta incredulidad, la incredulidad representa la humanidad, ¿correcto? Yo considero de que no hay un ser humano en la tierra de que no llega a un momento de duda. No hay un ser humano aquí en la tierra que en esos momentos difíciles no dude, ¿correcto? Pero ¿cómo adorar bajo esta dimensión de duda, de incredulidad? Uno de ellos es que aceptar nuestras dudas. Como aquel hombre dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad, ¿correcto? Y uno de estos factores es esto, aceptar nuestra incredulidad, aceptar nuestra duda. Segundo, la oración sincera tiene que ser una oración sincera y honesta. Señor, yo sé que tú todo lo puedes, pero hay cierta incredulidad en mí. Ayúdame a creer más, ¿correcto? Tercer punto, buscar una respuesta de por qué mi incredulidad. Muchas veces de nuestra duda o de nuestra incredulidad es porque hemos dejado de buscar a Dios. La práctica de la gratitud y la adoración, ¿correcto? Y lo último, las dudas reflejan esa humanidad caída, pero en medio de todo eso aún puedes seguir adorando. Amén. Y aquí entran los factores, ¿correcto? Sigamos a la otra. Entran los factores muy interesantes y más adelante quiero que vaya conmigo cuando Jesús le dice en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad. Y esta palabra me llama mucho la atención porque la palabra potestad es la misma palabra que se menciona, gracias hermano, es la misma palabra que se menciona poder, ¿correcto? Poder y potestad es lo mismo, eusousia, en el griego por lo menos es lo mismo, eusousia, que significa poder, y ese poder no solamente viene, iglesia, para hacerte sentir bien, para hacerte sentir poderoso, ¿correcto? Ese poder tiene un contexto, y el contexto literal, y no quiero que se pierda conmigo por la mala interpretación de la palabra poder. Uno de ellos es de que hay una diferencia entre autoridad y poder muy grande. Cuando Jesús le dice en el capítulo 10, ¿correcto? Yo les doy autoridad. Pero cuando vemos más adelante, Jesús les da y les dice, quiero que yo le toda potestad, toda autoridad, todo me es dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Y esa palabra me llama mucho la atención. Tengo autoridad. Y esa autoridad que me es dada, yo se la doy a ustedes. Pero ojo a eso. No podemos quedarnos solo con el poder, debemos de ver el porqué de ese poder. Y uno de los porqués es esto, ir y hacer discípulos. Cuando usted mira Hechos capítulo 1, versículos 6, 7 y 8, y llega al capítulo 2 de Hechos, usted va a encontrar una palabra que dice, primero quédense en Jerusalén y no salgan de ahí hasta que sean ¿qué?
llenos del Espíritu Santo, ¿correcto? Ahora bien, esa palabra, esa llenura, ese poder está ligado a una comisión, a una misión que la iglesia tiene que hacer, ¿correcto? En pocas palabras, el bautismo del Espíritu Santo tiene un propósito. Y ese propósito lo hemos olvidado y debemos devolver, ¿correcto? El propósito, hermano, no es hablar en lenguas del bautismo. El propósito no es llorar en el bautismo. El propósito es que Dios te está capacitando, te está dotando, te está revistiendo, te está regenerando, te está transformando para una misión, ¿correcto? Y la misión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y eso se nos ha olvidado. La iglesia quiere el poder, pero se ha quedado en las cuatro paredes. La iglesia quiere el poder, pero no ha entendido el propósito de ese poder, ¿correcto? Y es muy interesante cómo la iglesia está perdiendo el rumbo. Cómo la iglesia se ha quedado en un enamoramiento de llenar sillas, de llenar multitudes, cuando la prioridad de Jesús no era esa. Fíjense que yo encuentro un conflicto muy grande cuando decimos, vamos a la iglesia. ¿Sabe por qué encuentro ese conflicto grande? Porque tú y yo somos la iglesia. Cuando entendemos eso, podemos comprender de que hay mucho lenguaje mal usado, mal interpretado, como en este caso, Señor, dame poder y dame poder. Y dice Jesús, ¿para qué quieres poder? La misión, no te olvides. La misión, el propósito del porqué. Hay mucha gente, hermanos, que se está perdiendo. ¿Saben que cuando miramos la explosión demográfica, en cada tic-tac del reloj, están naciendo 3, pero están muriendo 5? O al revés, perdón. Y en cada tic-tac, preguntémonos cuánta de esa gente está yendo al infierno. No nos vayamos lejos. Cuando tú te levantas y vas para el trabajo y encuentras a tu vecino y le dices buenos días, tú no sabes si lo vas a volver a ver o si ese buenos días es el último que le diste en el día, y puede ser que ese sea el día donde él muera y vaya directamente al infierno, y va a quedar sobre tu conciencia de que nunca le hablaste. A este mensaje le iba a poner, salgamos del anonimato, porque muchos estamos encubierto, correcto, bajo una misión encubierta. Nadie sabe que somos cristianos. La palabra id me llama mucho la atención. Y ojo a esto, porque este no es un llamado a si quieres hacerlo. Este no es un don. Esta es una misión que se le da a la iglesia, ¿correcto? Entendamos esto. La palabra id me llama mucho la atención porque es un tiempo imperfecto, ¿correcto? Que se marca el porqué. El porqué de la potestad, el porqué del poder. Y esto es muy interesante porque esto no es quien quiera. Desde el momento que venimos a los pies de Cristo debemos de comunicar que Cristo vive y que Cristo reina, ¿correcto? Ahora bien, hay un escritor, un historiador que dijo algo muy interesante: prediquemos de tal manera que podamos usar las palabras. Lo que este escritor está diciendo es: prediquemos a tal grado que nuestro testimonio sea capaz de hablar por sí mismo, ¿correcto? A un ateo no lo vas a convencer por tus argumentos, porque él te puede refutar, pero nunca va a poder refutar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Yo era alcohólico, pero Dios me transformó. Yo era lo otro, pero Cristo me redimió. Hay algo que no van a poder refutar, y es los hechos que Cristo vino a hacer en tu vida y en tu familia, ¿correcto? Como aquella vez estaba aquella niña y el padre estaba predicando, aquel hombre estaba predicando y estaba la multitud, y viene aquella niña y viene este hombre, de la multitud, y le dice: ese hombre está loco, ese hombre está soñando, bajen a ese hombre porque está diciendo disparates. De pronto el hombre grande solo siente que le jalan el pantalón y le dice: ¿y tú qué quieres, hija? Le dice: el que está allí es mi papá, déjelo que sueñe. Porque antes mi papá llegaba borracho a la casa y teníamos que meternos debajo de la cama porque nos llegaba a golpear. Dice: pero algo pasó un día que él dejó de tomar y venimos aquí y él viene a predicar.
algo Cristo hizo en su vida, si hay algo que el mundo no va a poder decir o no va a poder refutar lo que Cristo ha hecho en tu vida y en cada uno de nosotros, amén. Y eso es poderoso. Y aquí hay una cosa interesante. Perdón, la palabra discípulo, perdón, la palabra discípulo es muy interesante. La palabra discípulo es alumno, correcto. Y aquí entramos al problema. Yo no puedo enseñar lo que no he aprendido. El maestro, tuvo que haber pasado por el área de alumno. Y este es uno de los problemas grandes. Hay 3 carreras que si tú cometes un error puedes dañar mucho, correcto. Uno de ellos es los doctores. Cuando el doctor anda mal y corta algo de por dentro, está haciendo una cirugía grande, correcto, y se le atraviesa algo y corta, esa persona puede morir en la cirugía. Un error. Lo otro es el abogado, correcto. Un solo error de un abogado puede meter a un inocente a la cárcel por cadena perpetua. El error de un predicador es decir lo que piensa sin fundamento y sin contexto bíblico. Puedes mandar a la gente al infierno por la ignorancia. 3 problemas grandes. Yo creo que el peor de todos es el predicador. Porque el doctor puede ser que esté operando a un cristiano y muera, pero se vaya con Dios. El abogado puede ser que lo condene en la cárcel, pero está libre como Pablo espiritualmente, ¿correcto? Pero el predicador directamente los está mandando al infierno. O el que enseña. Por eso es importante, y me encanta la palabra discípulos. Por tanto, ir y hagan los alumnos, enséñenle qué. Que Cristo salva, que Cristo restaura, sí, pero ve más allá. Enséñale los fundamentos de la Escritura. Pastor, ¿cuáles son? ¿Cuánto tiempo llevas en el Evangelio? 30 y no lo sabes. Vuelve a la aula, vuelve a ser alumno, vuelve a preguntarte, a fundamentarte en la Escritura, ¿correcto? Y eso es muy importante porque va a llegar un momento, hermanos, ¿qué les parece que cada domingo el pastor venga y dé su testimonio? El pastor cada domingo le diga los problemas de la casa, los problemas de mi esposa. ¿Se llenarían ustedes? ¿Verdad que no? Es lo mismo porque hay un momento donde la oveja está diciendo, ya no quiero ese tipo de comida, ahora quiero algo más sólido, ¿correcto? Y eso es importante entenderlo, iglesia. Necesitamos profundizarnos en la Escritura, porque en esa gran comisión la persona que va a ir a hablar de Cristo tiene que tener fundamento de quién es Cristo en su vida. Amén. Hoy en día se ha mencionado, por lo menos César Vidal en su libro El Jesús Histórico. Muy interesante cómo se plasma el Jesús histórico. N.T. Wright, el verdadero pensamiento de Pablo, ¿correcto? Y hace toda una descripción en cuanto a Cristo. Hay muchos argumentos que quieren opacar la divinidad de Cristo. El cristiano tiene que estar preparado y fundamentado de quién es Cristo en su vida, en argumentos, en su misma vida palpable, ¿correcto? Necesitamos, hermano, entender y dejar de pensar, oh, el Espíritu Santo me va a decir qué es y el Espíritu Santo me va a recordar. Bien y correcto lo que dice, pero mientras no te prepares, mientras no estudies la Escritura como se debe, hermano, el Espíritu Santo no va a sacar de ti lo que no hay, correcto. Y eso es muy importante, iglesia. Fíjense que algo muy interesante, yo le soy muy honesto. Para leer 3 versículos, usted quiere ser serio con la palabra, ama la palabra, para leer, no estoy exagerando, para leer 3 versículos, por lo menos un capítulo, usted tiene que tardarse entre 20 horas a 7 horas lo mínimo, para leer un solo pasaje. Eso es leer la Escritura. Indagar, estudiar, solamente con un pasaje, entre 20 y 7 horas por lo mínimo, para poder tener una claridad de lo que es la Escritura. Amén. Pero ¿qué hacemos nosotros hoy en día? Corriendo, leemos micro. No se trata, siéntate, date un tiempo, estudia la Escritura. Porque recuerda esto, que la palabra de Dios es el GPS del cristiano. Amén.
Ahora bien, sigamos más adelante. Y aquí hay algo muy interesante. Sigamos a la otra, hermano. Las necesidades del evangelismo, ¿correcto? Las necesidades del evangelismo. Y aquí hay algo muy interesante. Sigamos a la otra, hermanos. Cuando nosotros como cristianos fallamos en esta área, y una de las cosas que hacemos es de que nos hemos quedado solamente con Cristo y no lo compartimos. Había una vez una caravana que le hemos usado mucho. Una caravana iba para el desierto de Sahara, y en el desierto de Sahara se perdieron. Pero cuando se perdieron, uno se quedó hasta atrás. Y cuando se quedó hasta atrás, esta persona comenzó a ver que dentro de la arena había una roca. Y esa roca, abajo había algo húmedo. Así que lo que hizo esta persona fue, quitó la roca y la levantó. Y miró que debajo de la roca estaba saliendo agua. Pero le llamó mucho la atención a esta persona y dejó que todos se fueran. Pero imagínate esto. Cuando todos avanzaron, él comenzó a cavar y miró que allá había un manantial de agua. Y todos llevaban un día sin tomar agua. Así que esta persona lo que hizo, dejó que se fueran, no dijo nada y comenzó a tomar agua. Y a tomar agua, y a tomar agua. Hasta se bañó el tipo. Pero el problema era de que no avisó a los demás. Él se sació, él se refrescó, pero no le avisó a los demás. Y dejó que todos se perdieran y se murieran. ¿Sabes que este problema está pasando con la iglesia? La iglesia sabe que los vecinos están en peligro del divorcio, que tal vez la persona que tienes a la par sabes que murió alguien de tu familia más cercano y que está lastimado, está dañado. Sabes que dentro del contexto en el cual tú vives, en el entorno, hay personas que están tan metidos en la droga, metidos en el alcoholismo. Y tú dices, ya vine de gozarme, ya vine de deleitarme en la iglesia, me siento poderoso, me siento victorioso, pero se te ha olvidado mirar en tu entorno. Y cuando vienes a llenarte y vienes ese poder sobre tu vida, ese poder fue para que vayas y le predica a esa persona que está ahí. Voy a pedir a Samuel si me ayuda en el piano, Señor, gracias. Esa persona está necesitada. Tú no sabes si una palabra que tú le digas a esa persona, una palabra, hermano, Dios te ama, no necesitas decirle, hermano, siéntate, te voy a predicar y 40 minutos. Basta con que le digas, hermano, acércate a Él. Por eso mencionaba ayer, dejemos de hacer prosélitos y hagamos evangelismo. Porque muchas veces el proselitismo es adoptarlos, traerlos y ya le hicimos. No, hacer evangelismo es hacer discípulos, o sea, acercarte a esa persona, hacerte amigo, no solamente con el fin de traerlo a la iglesia, sino hacerte amigo de él. Volver a esa esencia de agarrar a una persona, darte a conocer con él. Que él vea a Cristo en tu vida, pero para que él vea a Cristo en tu vida, tiene que conocerte. Nos falta hacer eso, pero muchas veces, pero muchas veces queremos que la gente nos escuche cuando no nos hemos ganado el derecho para ser escuchados. Yo siempre le digo esto al liderazgo: nunca corrija a la persona cuando no te ha ganado el derecho de corregir. Eso es muy importante. El primer libro que leí de Josué Irión, heme aquí, envíame a mí, me impactó ese libro. Lo leí hace unos 10, 12 años. Yo me sentí victorioso porque fue el primer libro en el ámbito, aparte de la escritura, que había leído por primera vez de pasta a pasta. Lo leí como en 3 horas. Me llamó mucho la atención, tiene como unas 200, 170 hojas por ahí. Y José Irión pone una historia bien interesante
Y él dice esto, que estaba Jesús, fue llevado al cielo cuando estaba el Padre y le dice: hijo, ¿a quién dejaste de encargado en la tierra? Le dice: Padre, no te preocupes, dejé a 12. No te preocupes, Padre, dejé a 12. Y le dice el Padre: hijo, ¿tú sabes que los 12 han fallado? Padre, no te preocupes, dejé a 5,000 encargados. Y le dice el Padre: hijo, los 5,000 han fallado. Y le dice el Padre, le dice Jesús: no te preocupes, Padre, dejé a 3,000. Y le dice: hijo, ellos ya fallaron, ¿a quién más dejaste? Y le dice, le pone la mano en el hombro Jesús y le dice: Padre, no te preocupes, dejé a la iglesia. Y le dice: hijo, la iglesia ha fallado, la iglesia se ha quedado callada, la iglesia se ha encerrado en 4 paredes y ha dejado que todos vayan al infierno, porque han guardado mi palabra, la han atesorado para ellos, pero no la han compartido. Recuerdo aquel día cuando llegó en un servicio glorioso, voy cerrando con esto, en un servicio tan glorioso, de pronto entró una mujer y en medio de la alabanza gloriosa y en medio de ese poder poderoso que estaba ahí, se levanta y dice esta mujer: yo no aguanto más, yo quiero decir algo. Todos se quedaron atónitos ante esta expresión y esta interrupción. Y dice: díganos, señora, ¿qué pasa? Dice: hace 2 días yo estaba pasando el peor momento de mi vida, todos escuchando. Y le dice: yo puse una silla, puse en una columna una soga, porque yo quería quitarme la vida. Dice: la soga ya estaba en mi cuello. De pronto, dice, de pronto escuché que alguien tocaba la puerta. Y yo dije, ya tenía la soga en mi cuello, yo dije: ha de ser un vendedor, lo voy a dejar para que se vaya. Y luego seguía tocando la puerta. Literalmente, dice esta mujer, pasaron 3 minutos y la insistencia de este hombre me hizo quitarme la soga del cuello, porque yo no aguantaba más, no me sentía amada, me sentía aborrecida por mis hijos, por mi esposo, por todo, me sentía abandonada, dice esta mujer. Y yo dije dentro de mí: voy a ir, voy a bajar, voy a ir, le voy a abrir y le voy a atender para que se vaya y me deje morir en paz, una muerte digna, dice. Recuerda eso, el enemigo siempre va a usar circunstancias para hacerte pensar que estás haciendo lo correcto, aunque estés haciendo lo incorrecto. Y cuando esta mujer abre, una mujer alta, mira a su nivel de estatura y no mira a nadie, y le tocan: señora, soy acá un niño de 7 años. Y le dice: ¿qué quieres, pequeño angelito? Y le dice: solo vengo a entregarle este flyer y a decirle que Cristo le ama. Esta palabra para esta mujer era desconocida, el amor. Para ella era sorprendente de que alguien la amara. Para esta mujer era una palabra ya extraña, porque ni papá, ni esposo, ni hijos le decían que la amaban. Interesante. De pronto esta mujer cae de rodillas llorando y dice: y ese angelito está ahí. Y yo quiero darle la gracia, porque en ese momento recibí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. A lo que quiero llegar con esta historia es de que tú hoy puedes ir y predicar el evangelio. Tú hoy puedes acercarte a alguien. Tú no sabes la necesidad que esa persona está pasando. Tú no sabes que si tiene, puede ser que tenga un pensamiento en decir: llegando a la casa me voy a tomar aquellas pastillas, me voy a drogar, me voy a matar. Tú no sabes si esa persona que tú le vas a hablar de Cristo
Hoy puede ser que tenga un pensamiento diciendo, cuando llegue a la casa me voy a poner una soga al cuello y voy a morir porque soy cansado de esta vida. Tú no sabes que puede ser que la persona que tú le estés hablando esté tan mal emocionalmente y tal vez solo necesita un abrazo de alguien, a alguien que no le diga eres un pecador, a alguien que no le, que lo señale y que le diga tú eres un fracasado, sino a alguien que le diga, ¿sabes qué? Yo era como tú. ¿Sabes qué? Hay alguien que te ama. ¿Sabes qué? Hay alguien que está interesado en ti. ¿Sabes qué? Hay alguien que murió por tus pecados. ¿Sabes qué? Hay alguien que te sigue amando. Tal vez solo necesite esa palabra para esa persona entender de que Cristo lo ama, que aunque padre, madre, esposo, hijo lo hayan dejado, Él nunca lo va a dejar. Hay alguien que está allá afuera esperando, hermanos, que alguien se acerque para darle un abrazo y decirle, Cristo te ama, Cristo te quiere perdonar, Cristo te quiere salvar. La pregunta es, ¿quién se levanta hoy a decir, yo soy esa persona que se va a acercar para hablarle de Cristo? Hermano, ¿quieres poder? Hermano, ¿quieres don? Pues hermano, primero pregúntate si quieres salir allá afuera a predicar el evangelio. Había un rótulo grande que un pastor tenía y decía en ese rótulo, y lo primero que la persona miraba al entrar a la iglesia era ese rótulo grande que decía, tu llamado no empieza aquí adentro, tu llamado empieza allá afuera. Necesitamos entender que la plataforma, yo he escuchado argumentos tristes, sin plataforma yo no predico. Hermano, dejémonos de cosas. La predicación bíblica no comenzó en una plataforma. La iglesia no comenzó en 4 paredes. La predicación comenzó en las calles, hermano. Necesitamos volver a esa pasión por las almas. Necesitamos volver a clamar por nuestros hijos. Necesitamos volver a clamar por nuestra familia. Cristo tiene poder. Cristo sigue amando a nuestros hijos. Cristo sigue amando a nuestra familia. Y Cristo quiere salvarlos y restaurarlos. Necesitamos volver. Cristo ya viene. Sigamos a la otra, hermanos, por favor. A la otra sigamos, Christopher. Aquí hay algo muy interesante. Y la pregunta es, yo creo que Isaías marca la pauta. Cuando Isaías dice, no, es la otra. ¿A quién enviaré? Esa es. ¿Y quién irá por mí? ¿Sabes? ¿Sabes qué lamentable va a ser? Que tú te salves hoy y que has tenido tanto tiempo para hablarle a tu vecino, para hablarle aún a tus hijos de que Cristo los puede perdonar y salvar. ¿Sabes qué lamentable es que tú te salves y que tu esposo o tu esposa se puedan perder porque no les hablaste de Cristo? Hermano, la venida de Cristo está cerca. Necesitamos volver a orar, a doblar rodillas. Señor, dame esa pasión por las almas. Señor, dame esa pasión por las almas. Hay gente que se está perdiendo sin Cristo. Hay gente que está muriendo todos los días sin Cristo y sin esperanza. Y la iglesia peleando entre ella misma. Y la iglesia perdida en dogmatismos, en pragmatismo. La iglesia perdida en denominaciones peleando de que esta es mi doctrina correcta. Es lamentable que la iglesia se haya perdido, que la iglesia haya perdido el principio. Cristo te salvó para restaurarte, pero también para que vayas a predicar a esas almas perdidas. No para hacerlos prosélitos, vuelvo y repito, sino para acercarlos a Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Muéstrales a Cristo. Dile que Cristo salva, dile que Cristo perdona, dile que Cristo restaura. Que no hay un matrimonio que Cristo no pueda perdonar, que Cristo no pueda restaurar. Por eso Isaías dice, si tus pecados son como la grana o rojos como el carmesí, dice, Él lo va a hacer blanco, porque la sangre de Cristo puede perdonar el pecado más podrido que el ser humano pueda hacer.
Una vez estábamos predicando y se levanta uno y dice: pastor, yo soy un asesino, Dios me puede perdonar. Claro, Dios te puede perdonar. Y sigue la historia y se levanta otro en la cárcel: pastor, yo maté a mi mamá. ¿Cree usted que Dios me puede perdonar? Claro, Dios te puede perdonar. Y se levanta otro y dice: pastor, yo violé a mi hija. ¿Cree que Dios me puede perdonar? El predicador se acerca y lo abraza y le dice: hijo, no importa lo que hiciste. Dios te ama tanto que está dispuesto a borrar tu pecado y perdonarte. Ese mensaje quiere escuchar a aquella persona inconversa. Que Cristo tiene el poder para perdonar, para restaurar. Pero dice el apóstol Pablo: pero ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Cómo van a saber que hay un Dios de poder que restaura cuando la iglesia está callada? Allá afuera hay gente desesperada, esperando que alguien les hable. Por eso dice la Escritura que ya está preparada, pero hay pocos obreros. Necesitamos volver a esa pasión por las almas. Hoy es tu momento de predicar el evangelio. Yo quiero, voy a pedir a Pablo que me ayude. Traje estos flyers. Tal vez Baba se acuerda, Operación Andrés, algo similar a eso. Entrega, Pablo, pasen a entregarlos. En este flyer, usted puede anotar, mire, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y este es el enfoque. Que tú hoy puedas anotar bajo una buena conciencia, una buena responsabilidad. Que tú hoy puedas proponerte a toda la mañana. Lo hice pequeño porque le decía a mi esposa: lo hago pequeño porque si van en el carro lo pueden poner en el carro. Si son fanáticos al espejo, lo ponen en el espejo. Y miren esa lista y se acuerdan que hay alguien que está necesitado que le hablen de Cristo. Esa lista es para que usted anote 5 nombres. Y de esos 5 nombres que usted ponga ahí, puede poner a su esposo, puede poner a sus hijos, puede poner a sus hermanos, a alguien que no conozca de Cristo. Durante 4 semanas, la meta es que usted anote a esas personas 5 nombres. Si son 3 personas, anótelos. Pero que estas 4 semanas, 3 semanas, usted esté orando por ellos. No le diga nada a esas personas. Usted no les comente nada a esas personas. Usted solo ore por ellos. Ore por ellos. A la primera semana, pura oración por ellos, que Dios los quebrante. A la segunda semana, usted va a comenzar a acercarse a ellos como amigos. ¿Correcto? Pero usted va a seguir orando. A la tercera semana, usted lo invita: vamos, te invito a comer, vamos. Ahí le va a parecer extraño, no importa. Usted vaya a comer con él. Escuche. Hágase amigo de él. A la cuarta semana, 3 semanas para trabajar. A la cuarta semana usted dígale: ¿sabes? Te quiero invitar a la iglesia, vamos. 3 semanas usted ha llevado de oración, de clamor, de mostrarle a Cristo con su testimonio. ¿Qué les parece? Ponga a sus hijos, ríndese al reto. A las personas que no conocen de Cristo, ¿quiénes se comprometen a hablar? ¿Quiénes se comprometen a tomar esa responsabilidad?
Yo no sé, hermano, si los 5 que usted anote, esas personas van a venir a la iglesia y pueden ser los futuros predicadores, los futuros pastores. Yo voy a pedir que te pongas sobre tus pies un momento. Y quiero que tomes esa lista en tus manos. Y al llegar a la casa tú lo hagas. ¿Ya tienes esa lista? Ahora yo quiero que tú inclines tu rostro y con todo el corazón tú clames y le digas: Señor, yo te pido por los nombres que van a estar en esta lista. Yo te pido que tú los salves, Señor. Vamos, ora por ellos. Yo te pido que tú los salves, tu venida está cerca. Yo no quiero que solo yo irme, Señor. Me dolería irme solo yo, Señor, y dejar a esas personas. Vamos, clama un momento por ellos. Me dolería, Señor, que tú vinieras hoy y se perdieran todos ellos. Toma con seriedad eso y dile: Señor, las personas que van a estar en esta lista, desde ya yo te pido, quebranta sus corazones. Muéstrale que tú eres real, Señor. Muéstrale que tú puedes salvar, Señor. Vamos, ora por ellos un momento, solo un minuto, solo dile: Señor, haz algo especial, quebrántanos. Señor, yo te pido por cada hermano, por cada lista, Padre, cada nombre que va a estar en sus listas. Señor, van a haber muchos que van a poner a sus familias, a sus hijos. Van a haber muchos que van a poner a vecinos, a sus papás, Señor. Pero yo te pido, Señor, que cada nombre que va a estar en esa lista, Padre, que tú desde ya quebrantes sus corazones, desde ya quebrantes sus vidas, Señor. Hoy nos reclamamos. Hoy reclamamos la salvación en ellos, Señor. Hoy te pedimos que tú los restaures, que tú quebrantes sus vidas. Toca, Espíritu Santo, desde ya sus corazones. Toca desde ya, Señor, sus mentes, oh Dios. Que no importa que tan hundidos estén en el pecado, Señor, tú puedes meter tu mano en ese lodo cenagoso y rescatarlos, Señor. Desde ya, Señor, te pedimos, pon gracia en cada hermano, Señor. Pon esa estrategia, Padre, para que ellos puedan acercarse, oh Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias.